Cordial saludo y bienvenidos de nuevo al canal de CERDED. Mi nombre es Hildebrando Muñoz y les voy a hablar hoy de lógica matemática en Excel, o sea, el tema relacionado con las tablas de verdad y su aplicación en Excel. Pero primero veamos por qué es importante este tema. Digamos que estos conceptos son importantes porque entran en muchas fórmulas, especialmente en fórmulas matriciales. Y ahora en las fórmulas requeridas, por ejemplo, por la función filtrar. Miremos a la barra de fórmulas y tenemos ahí una fórmula con la función filtrar. Observen que dentro de los argumentos hay una multiplicación y una suma. Esa fórmula la vemos mejor acá en la celda M2. La extraje acá para que se viera mucho más claro, ¿no? Filtrar y vemos que tenemos ahí una multiplicación y una suma. Entonces, vamos a explicar eso. ¿Por qué? ¿Qué significa que F7 a F36 mayor o igual a J4 por C7 hasta C36 igual a 12 más C7 hasta C36 igual a K2? ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, entonces, para eso, vamos a hablar un poco entonces de lo que son proposiciones, un poco de lógica. Vamos a pasarnos acá a la otra hoja. Miremos lo que tengo acá dentro del cuadro de bordes verdes. Entonces, cuando tenemos una expresión como esta, que dice A mayor que B, entonces decimos que esa es una proposición simple, una proposición o afirmación simple. Esa proposición solo puede dar como resultado falso o verdadero. Ahora, cuando tenemos varias proposiciones simples, aquí tenemos otras, C mayor que D, H menor que F. Entonces, cuando tenemos varias proposiciones simples, cada una de esas puede dar falso o verdadero. Pero cuando las unimos de alguna manera, ya tendremos una proposición compuesta. Y esa proposición compuesta también puede dar como resultado falso o verdadero. Da falso o verdadero dependiendo de qué, dependiendo del resultado de cada una, ¿no? Cada una puede dar falso o verdadero, pero también dependiendo de cómo las unamos. Entonces, tenemos dos formas de unir las proposiciones. Digamos dos formas que son las que utilizamos en Excel, ¿no? La primera forma es unirla con la conjunción, con y. Entonces, vamos acá a aumentar el tamaño de este paréntesis, que nos quede como el tamaño de la letra, ¿no? Y cerramos acá. Entonces, la conjunción la representamos por este gorrito, como el gorrito de la potenciación, ¿no? Y también acá el gorrito listo. Entonces, esto lo leeríamos A mayor que B y C mayor que D y H menor que F. ¿Qué es eso de A mayor que B? Pues puede ser que el valor que tengamos en una celda es mayor que el valor que tengamos en otra celda, o que una fecha que tengamos en una celda es posterior a la fecha de hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son proposiciones que podemos plantear en Excel, ¿no? Bueno, entonces, A mayor que B y C mayor que D y H menor que F. Entonces, eso nos va a dar verdadero cuando todas sean verdaderas.
y nos va a dar falso cuando haya por lo menos una falsa, o sea, cuando alguna sea falsa. Bueno, muy bien. Entonces, ojo con eso. Para que la proposición compuesta de verdadero, todas las proposiciones simples tienen que ser verdaderas. Con una sola que sea falsa, pues la proposición compuesta nos va a dar falsa. Bueno, entonces esto es cuando unimos las proposiciones con y. Ahora, otra forma de unirlas es con o, con la confusión, con la disyunción. Voy a copiar este paréntesis por acá. Perdón, que me quede grandecito el paréntesis. Bueno, entonces la otra forma es con la disyunción, ¿no? Con la disyunción. Y la disyunción la leemos o y la representamos por el mismo gorrito, pero al contrario. Entonces aquí voy a utilizar la V minúscula para representar esa O. Bueno, perdón, minúscula. Bueno, ahí ya tendríamos la expresión. Entonces, esa es la disyunción. Entonces la leemos A mayor que B o C mayor que D o H menor que F. Y eso también nos va a dar verdadero o falso. ¿Cuándo va a dar verdadero? Cuando haya por lo menos alguna verdadera. O sea, con una sola de esas que sea verdadera, entonces la expresión o proposición compuesta nos da verdadera. Nos dará falso cuando todas sean falsas. Todas falsas. Muy bien. Entonces, vamos a presentar acá un caso sencillo para entenderlo mejor con una fórmula. Entonces tenemos acá estos números 40, 80, 20. Y vamos a plantear aquí una fórmula simplemente con la función i, ¿ya? Que es la correspondiente a la conjunción en Excel. A ver, devolvamos aquí un momento. Digamos que esto mismo lo puedo hacer en Excel utilizando la función i, la y, ¿no? Entonces ya, como cada una de estas expresiones pasaría a ser un argumento, perdón, organizo esto acá, entonces ya debemos separar los argumentos con coma, ya no utilizando el gorrito, sino utilizando coma. Es lo mismo acá, coma, borro el gorrito, pero leeríamos lo mismo. Entonces, ¿cómo leeríamos? A mayor que B y C mayor que D y H menor que F, ¿no? Y nos va a dar exactamente los mismos resultados. Verdadero cuando todas sean verdaderas y falso cuando haya alguna falsa, ¿no? Y con la disyunción ocurre lo mismo. Entonces ahora la función es la función O. Vamos a aumentarle el tamaño acá para que quede más claro. La función O. Y también, entonces, las proposiciones pasan a ser argumentos. Separamos con coma o con punto y coma dependiendo de la configuración de su equipo de Excel, ¿no? Y también leemos lo mismo. Entonces diríamos A mayor que B o C mayor que D o H menor que F. Y también, entonces nos va a dar verdadero cuando haya por lo menos una verdadera, ¿no? Puede ser una o varias verdaderas, ¿no? Y nos va a dar falso cuando todas sean falsas. Entonces ahora sí, miremos el ejercicio
utilizando las funciones de Excel. Entonces acá en la celda P7 tengo una fórmula, la misma fórmula que tenemos a la derecha. Simplemente, ¿qué dice esa fórmula? Que 120 mayor que 80, 120 mayor que 40, 180 mayor que 40, o sea, y todo con la función i. O sea, estrictamente sería 120 mayor que 80 y 120 mayor que 40 y 80 mayor que 40. O sea, todo con la función i. Entonces, como eso es cierto, fíjense que me está dando verdadero, ¿no? Ahora, acá debajo tengo lo mismo, pero con la función o. Entonces ya ahí estoy diciendo 120 mayor que 80 o 120 mayor que 40 o 80 mayor que 40. También me está dando verdadero, ¿no? Entonces, analizando la lógica de las dos funciones, con la función y me da verdadero porque todo lo que dice ahí es verdadero, las tres expresiones son verdaderas. Con la función no también da verdadero, pero porque hay por lo menos una verdadera. En este caso las tres son verdaderas, pero el requisito es que haya por lo menos una verdadera. Entonces vamos a hacer un cambio aquí en los valores, vamos a pararnos acá donde está el 40 y en vez de 40 escribamos ahí 100. Entonces observen qué ocurre. Ya con la función y me da falso. ¿Por qué? Porque ya no son verdaderas las tres. Por ejemplo, ahí estaríamos diciendo que 80 mayor que 100. Eso es falso. Entonces hay por lo menos una falsa, entonces el resultado con la función i es falso. En cambio, con la función o sigue dando verdadero. ¿Por qué? Porque hay por lo menos una expresión verdadera. Por ejemplo, ahí el caso es que 120 es mayor que 80. Eso es correcto. Entonces con la función o me da verdadero. Vamos a hacer otro cambio en los valores. Ahora acá, en lugar de 120, vamos a escribir ahí, por ejemplo, 30. Y entonces ahora con las dos funciones me da falso. Con la función y, porque hay por lo menos una falsa. Con la función o, porque todas son falsas, ¿no? Es falso que 30 es mayor que 80, es falso que 30 es mayor que 100 y es falso que 80 es mayor que 100. Entonces da falso, ¿no? Bueno, ahora, si eso lo traducimos a números, vamos a verlo acá en las tablas de verdad. Vamos a ver acá las tablas de verdad, a ver, y luego lo vamos a ver representado numéricamente. ¿Por qué numéricamente? Porque en cualquier fórmula de Excel donde donde nos aparezcan las palabras verdadero o falso, en lugar de verdadero podemos escribir 1 y en lugar de falso podemos escribir 0. Entonces digamos que Excel acepta como verdadero el 1 y como falso el 0. Pero en realidad Excel acepta como verdadero, digamos, cualquier número positivo, perdón, cualquier número diferente de 0. Puede ser decimal, puede ser el 3, el 4, punto 5, etcétera, ¿no? Eso lo podemos ver también. A ver, acá tengo algo donde podemos ver esto, que podemos hacer ese reemplazo de, acá, en la hoja anterior acá. Vamos a ver primero esto. Entonces, acá tengo aplicado un formato condicional que se va a ver cuando acá en la celda amarilla diga verdadero. Y para que ahí diga verdadero le doy clic en esta casilla de verificación. Entonces observen que dice verdadero y se nos aplica una trama en la tabla que tenemos ahí debajo, ¿no? Una trama, o sea, alternadamente coloreadas las filas, ¿no?
Si le quito el chulito, la desmarco la casilla, entonces acá ahora me aparece falso y ya no se está aplicando el formato. Entonces, otra vez voy a marcar la casilla. Observen que vuelve a aparecer verdadero y se aplica el formato, ¿no? Quito la marca, entonces ahora me aparece falso y ya no se está aplicando el formato condicional. Entonces, esta casilla de verificación lo único que está haciendo aquí es asignar acá falso verdadero. Ahora voy a eliminar la casilla de verificación. La voy a eliminar. Y en lugar de acá de estar escribiendo falso o verdadero, voy a escribir 1. Escribo el 1 y observen que me toma el formato, o sea, lo mismo que si hubiera escrito verdadero. Ahora escribo 0 y desaparece el formato. Otra vez 1, vuelve a aparecer el formato. Otra vez 0, desaparece el formato. Ahora, un número diferente de 0, por ejemplo, 3. Entonces fíjense que también Excel lo está aceptando como verdadero. Un número diferente, por ejemplo, un decimal, .0045. Sigue aplicando el formato, o sea que Excel también lo acepta como verdadero, ¿no? Entonces, en general, para Excel es verdadero un resultado diferente de 0 y es falso un resultado igual a 0. Entonces, volvamos acá a las tablas de verdad que tengo por aquí abajo. A ver que se me hace aquí un poco lento. Acá, lo que está bien acá. Entonces aquí hemos tomado 3 proposiciones que son la proposición P, la proposición Q y la proposición R. Por ejemplo, la proposición P podría ser que A mayor que B. La proposición Q podría ser que C mayor que D y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada una de estas es una proposición. Entonces, ¿qué nos dice la tabla? Que cuando las 3 son verdaderas, entonces con la conjunción aquí P y Q y R nos da verdadero. Luego acá para abajo, en cualquier fila donde aparezca F, por lo menos una falsa, entonces el resultado va a ser falso. Y lo mismo en la última fila. Las 3 son falsas, entonces cuando utilizamos la conjunción que correspondería a la función I, P y Q y R, ¿cierto? Si hay una proposición falsa, entonces el resultado de la proposición compuesta va a ser falso, ¿no? Como tenemos acá. Ahora, con la disyunción, o sea, con O. Entonces observemos que acá, cuando las 3 son verdaderas, entonces con la disyunción da verdadero. Acá tenemos 2 verdaderas, una falsa, da verdadero también, ¿cierto? Aquí también en un orden diferente, 2 verdaderas, una falsa, da verdadero, ¿ya? Etcétera. Únicamente en la última, entonces tenemos 3 falsas, entonces también nos da falso, ¿no? Bueno, ahora entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar la B de verdadero por 1 y la F de falso por 0. Entonces lo hacemos acá. Observen que se corresponde exactamente los unos con las B que hay acá de verdadero y los ceros se corresponden con las F de falso, ¿no? Bueno, entonces a ver. Entonces, vamos entonces aquí ya a multiplicar. Acá. Entonces, la operación que tenemos aquí es P por Q por R, ¿no? Entonces, observen que nos da 1, o sea, verdadero, cuando las 3 son verdaderas, o sea, los 3 unos verdaderos. Y nos va a dar falso en todos los demás casos. 1 por 1, 1 por 1, 1, ¿cierto? Verdadero. En cambio aquí tendríamos 1 por 1, 1 por 0, 0.
¿cierto? En cualquiera de estos casos donde haya uno de los argumentos o de las pruebas lógicas o de las proposiciones que sea falso, entonces el resultado con la multiplicación va a ser falso. En cambio, si utilizamos la suma, que correspondería a la disyunción a o, entonces observen que en todos los casos menos en el último nos da un número diferente de cero. Entonces acá en el primero tenemos que los tres son 1, entonces la suma es 3, aquí hay 2 1, suma 2, lo mismo acá en diferente orden, ¿no? Entonces nos da 2 y aquí habría uno solo verdadero, un solo 1, lo demás 0, pero nos da 1 que es verdadero. El único caso en que daría 0 o falso es cuando los tres sean falsos. Entonces, esta es la razón por la cual en fórmulas como las que vimos ahora con la función filtrar, entonces utilizamos esa multiplicación. No podemos utilizar en las fórmulas la función y ni tampoco la función o. A ver, vamos a ver un poco de la fórmula, a ver qué es lo que hace acá. Entonces, estamos aplicando un filtro. Ese filtro está diciendo que, que dentro de todo este rango, que está ahora con la trama, de la A7 para abajo, entonces que nos muestre de la columna F7 a F36, o sea, las ventas que sean mayores o iguales a lo que está en J4, que es este 200 que tenemos acá. Voy a aumentar acá un poco el zoom, a ver que se vea más claro, ¿no? Bueno, entonces, eso por una parte. Y que filtre también, tomando como criterio también de filtrado, que filtre de la columna C. ¿Qué tenemos en la columna C? El vendedor. De tal manera que el vendedor sea igual a J2. O sea, lo tenemos aquí a Pérez. Bueno, más C7, C36. Otra vez la columna C, pero ahora que sea igual a lo que tenemos en K2, que es cedeño. Observen que aquí tenemos unos paréntesis. Miren. Entonces, lo que está diciendo esta fórmula es que filtre primero todo lo que sea mayor a 200. ¿Ya? Tiene que ser mayor o igual a 200. Y dentro de eso que sea igual a 200, que sea de Pérez o de Cedeño, de uno de los dos. ¿Ya? O sea, primero tiene que ser mayor o igual a 200. Y segundo, tiene que ser de Pérez o de Cedeño. Entonces, nos está dando acá ¿cuántos elementos? 11 elementos, ¿no? Si nosotros cambiamos acá el valor, en lugar de 200 escribimos 500, entonces ahí ya no está sacando unos cuantos, nos está dando únicamente 9 resultados, ¿no? A ver, entonces, atención con esto, nos está mostrando lo que sea de Pérez o de Cedeño, de cualquiera de los dos, y que sea mayor a 500 en este caso. Ahora, voy a quitar aquí unos paréntesis. Voy a quitar este paréntesis y voy a quitar este otro paréntesis. Bueno, entonces, ahora cambia la lógica. Ahora lo que está mostrando es lo que sea mayor o igual a 500 y de el señor Pérez. O sea,
se tiene que cumplir que es mayor de 500 y de Pérez, o que sea de Cedeño. ¿Qué significa eso? Que de Cedeño va a mostrar todo, no importa el valor, no importa el valor, siempre y cuando sea de Cedeño, ahí lo va a mostrar. Por ejemplo, vamos a ver por acá, aquí tenemos unos Cedeños de 800, Cedeño de 517, hay un Cedeño de 346, mire, ¿ah? Entonces no importa para Cedeño si el valor es menor de 500, lo va a mostrar porque está diciendo O de Cedeño, ¿no? Entonces, otra vez, la primera parte está unida por la multiplicación, o sea, por I. Entonces tiene que ser ventas mayor o igual a 500 y de Pérez, ¿cierto? Mayor o igual a 500 de Pérez. O, como ya suma, o ventas de Cedeño. ¿Cuáles ventas de Cedeño? Todas. O en otras palabras, podríamos decir, nos está mostrando todo lo de Cedeño sin importar valor. Aquello que sea diferente a ventas de Cedeño tienen que cumplir que son ventas de Pérez mayores o iguales a 500. Esa es la lógica de la fórmula, ¿no? Bueno, entonces les quería mostrar este tema, pues, de la lógica matemática para que puedan ahondar en el entendimiento de estas fórmulas. Espero sus comentarios, preguntas. Como es un tema un poco complejo, con mucho gusto responderé las preguntas que aparezcan en el video. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.